Buenas tardes. Primero que todo, quería agradecer a APLA por su invitación para hablar con ustedes acerca del mercado de polietileno y también agradecerle a todos los que estén presentes en este webinar. Espero que la información que les vamos a compartir sea de su utilidad. Para aquellos que no conozcan a Chem PMC, quería brevemente proveerles con una introducción. Desde el 2015, nuestra empresa ha estado ofreciendo servicios de entrenamiento, consultoría y expert witness para la industria de polímeros y materias primas petroquímicas a nivel global. Los expertos que colaboran con Chem PMC tienen más de 30 años de experiencia en la industria y les pueden ayudar a entender sus estudios de mercado, sus estudios de factibilidad y así como cualquier otro proyecto en el cual nuestra experiencia y conocimientos sean aplicables. Les invito a que nos visiten a la página web que se indica en esta lámina, donde se pueden comunicar con nosotros y también recibir reportes que hacemos con relativa frecuencia y de forma gratuita. No sé ustedes, pero a mí me encantan las cosas gratis y de esta manera podamos establecer un diálogo. Sin más, vamos a arrancar entonces con la presentación del día de hoy. La idea que arranca la presentación es que la industria del polietileno viene de un periodo que le llamo yo de marea alta, como lo que se ve en esta linda fotografía del Mont Saint-Michel. ¿Qué quiero decir con marea alta? Bueno, pues es un periodo en el cual la demanda por polietileno se vio incrementada de forma importante debido a todos los efectos que tuvo la pandemia sobre nuestras sociedades. Y esto ayudó al crecimiento de la demanda de polietileno por bastantes años. Asimismo, a la vez que estábamos teniendo un crecimiento en la demanda de polietileno, también estábamos observando incrementos en la capacidad de la producción de polietileno, tanto en el mercado norteamericano como en el mercado asiático. Por otro lado, la pandemia también creó unas, digamos, situaciones diferenciadas en los mercados globales. Así teníamos una situación de precios y de demanda, por ejemplo, en el mercado americano, que eran completamente distintas de las que observábamos, por ejemplo, en Asia o en Europa. Y estas diferenciaciones crearon una especie de islas, ¿no? por varios meses y años, en los cuales cada uno de nosotros tenía una dinámica de precios y de suministro y demanda bastante diferente. Y evidentemente, como muchos de ustedes también experimentaron, ya sea como productores o como compradores, también pasamos por un ambiente de altos precios de polietileno bastante acentuado. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy es si está cambiando esta marea en la industria de polietileno. ¿Qué está sucediendo con la demanda? ¿Sigue creciendo? ¿Se está reduciendo? ¿Qué pasa con el comercio internacional? ¿Seguimos en islas o estamos juntándonos más? ¿Qué está pasando con los precios? ¿Los precios siguen en aumento, se están reduciendo y seguimos invirtiendo o no en capacidad de polietileno? Y luego, sobre todo, mucho más importante es si se están dando estos cambios. ¿Es esto algo bueno, positivo o es algo malo? O sea, ¿nos está permitiendo salir de nuestros castillos o está permitiendo el acceso de nuestros enemigos hacia nuestros castillos? Entonces, también durante la presentación, aparte, quiero hablar de ciertas olas, le llaman en inglés rogue waves, que pueden venir y pueden cambiar, al menos de forma temporal, la dirección de la marea en la cual nos estemos encontrando en un momento determinado. ¿Ok? Así que, sin más, arrancamos entonces con la primera parte de la presentación, que es la que se enfoca con el tema de la demanda de polietileno. Arrancando primero con el mercado norteamericano, ¿okay? Después de un par de años de fuertes crecimientos de la demanda, el año 2022 observamos la primera caída importante en la demanda de polietileno. De hecho, la demanda total de polietileno en la región se redujo por un 4%, digamos, liderada esta caída en principio por el polietileno de alta densidad, que reduce su demanda en un 5%, y el polietileno de baja densidad, que cae un 8%. El polietileno lineal también sufrió una reducción un poco más moderada del 1% en la demanda. La situación, digamos, se ha puesto peor y se ha acelerado. Nuestras estimaciones en la actualidad es que la demanda de polietileno en el año 23 se ha reducido aproximadamente por un 10%, con caídas bastante similares para los tres polietilenos, alta, lineal y baja densidad.
Y esto es, digamos, una continuación de esta tendencia negativa que hayamos observado. Ahora nos enfocamos, en lugar de la demanda, en la parte productiva de la industria. Tanto en el año 21 como en el año 22 observamos unos ratios de operación bastante reducidos en la industria por razones un poco diferentes en cada uno de estos años. En el año 21, lo que tuvimos fueron muchos eventos climáticos que impactaron la capacidad de producción dentro del mercado norteamericano y que forzaron a esta reducción de los ratios de operación aproximadamente al 80-81%. En el año 22, las causas son un poco distintas. Ya hablamos de que hubo una recaída en el consumo doméstico y a pesar de que las exportaciones, como veremos un poco más adelante, dentro del mercado norteamericano se incrementaron, este incremento no fue suficiente como para compensar en la caída de la producción de polietileno y esto en neto resultó en un ratio de operación aproximadamente del 80% también en el año 22. En el año 23 hemos visto que sí ha habido una pequeña mejora en los ratios de operación y se encuentran en la actualidad entre el 85 y el 89%, dependiendo del tipo de polietileno dentro de Norteamérica. Ahora, si juntamos la demanda y el suministro, tenemos el balance de suministro y demanda de polietileno en Norteamérica y que en definitiva es un balance bastante débil. La capacidad y la producción en la región se incrementó un 5% y a pesar de que las exportaciones se incrementaron en un 25%, este incremento no fue suficiente como para compensar esta caída en la demanda y nos deja entonces con bajo ratio de operación y un balance relativamente débil. Ok, si esto es el mercado norteamericano, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo está evolucionando la demanda en el mercado latinoamericano? Para poder analizar esto, lo que hicimos fue analizar las importaciones de polietileno en países dentro de Latinoamérica, mercados importantes de Latinoamérica, que no tengan producción doméstica. Es decir, en estos casos, en estos países, las importaciones equivalen principalmente o directamente a la demanda de polietileno. Entonces, como podemos observar en este gráfico, hay una caída en la demanda de polietileno en los primeros meses del año 23 comparados con el mismo periodo del año 22. Esta recaída es aproximadamente un 9%. Y se junta entonces con la caída de la demanda en Norteamérica, es decir, el mercado local y el mercado regional más próximo al productor norteamericano están ambos en recaída en tema de la demanda. Ok, entonces muchos de ustedes están pensando ahora mismo, Esteban, me estás preguntando, me estás presentando un montón de información. ¿Qué quiere decir esto para mí? ¿Por qué esto es importante para mí? Ok, entonces la premisa es que la demanda de polietileno está en recaída. Entonces, si pensamos que ha habido una gran digamos, número de inversión, ha habido un gran número de inversiones en nuevas plantas de polietileno para que estas plantas nuevas funcionen de una forma eficiente y puedan incrementar los ratios de operación, los productores van a tener que ser muy agresivos desde el punto de vista de precios para poder vender polietileno y atraer el consumo en aquellas regiones en las cuales ellos puedan incrementar sus cuotas de mercado. Esto va a ser muy importante, sobre todo en el mercado del polietileno lineal y baja densidad, que son los que están incrementando en mucha mayor cantidad su dependencia en las exportaciones afuera de Norteamérica. Ok, ahora le toca el turno a nuestra primera rogue wave, a nuestra primera ola que puede impactar el mercado de polietileno. Y esta ola está relacionada con las consecuencias no intencionales de los incrementos de tipos de interés que hemos visto en la región. A ver, tipos de interés, Esteban, ¿a qué te refieres? Pues, como ustedes saben, y yo como consumidores, el mundo en general ha visto un ambiente de incremento en la inflación en los últimos años debido a efectos de la pandemia.
Y a pesar de que ha habido una moderación, como ven en este gráfico que les muestra la inflación dentro de los Estados Unidos, y ha habido una moderación importante, el nivel de inflación en la actualidad sigue estando por encima de los objetivos tanto del Banco Central de los Estados Unidos como de los bancos centrales alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es la receta que utilizan típicamente estos bancos centrales para poder reducir la inflación? Lo que hacen ellos es incrementar los tipos de interés. La idea es que cuando tú incrementas los tipos de interés, lo que tú haces es, digamos, crear un incentivo para los consumidores para dejar de gastar. Esto reduce las presiones consumeristas y puede, en resultado, ayudar a reducir la inflación en estos mercados. Pero esto puede tener sus problemas también. El primer problema, que es uno bastante conocido, es que si tú empujas en demasía el incremento en los tipos de interés, puedes empujar la economía, ya sea de un país o de una región, hacia una recesión. ¿Okay? El segundo problema, que es un poco sorprendente o que nos sorprendió, es que los sistemas bancarios y los bancos se habían acostumbrado a un ambiente de bajos tipos de interés, que fue el que prevaleció a nivel global por muchísimos años. Entonces, a medida que se han incrementado estos tipos de interés, lo que hemos visto son bancos de tipo mediano, bajo y regionales que han sido impactados por estos incrementos y han empezado a fallar, algunos de ellos. Entonces, tanto el espectro de una recesión como el espectro de una crisis bancaria son ambos negativos para el crecimiento de la demanda de la industria de polietileno. Latinoamérica no es una excepción a los problemas de la alta inflación. Este gráfico que les muestro aquí les presenta la inflación en junio y julio de este año de algunos de los mercados más grandes de Latinoamérica. Eliminé en esta gráfica mercados como Argentina o Venezuela, porque en ambos casos los niveles de inflación son tan elevados. Por ejemplo, en Argentina solamente en julio fue de un 113%, que harían que este gráfico saliera completamente de foco. ¿Okay? Pero el mensaje es claro. Tenemos un ambiente de alta inflación y por lo tanto un empuje para tratar de reducir esta inflación, sobre todo a través de los tipos de interés, que puede tener un impacto negativo hacia la demanda de polietileno. Ok, avanzando entonces en el temario del día de hoy, hablemos acerca de la capacidad. En los años antes de la pandemia y también durante la pandemia, muchos mercados, particularmente el mercado norteamericano, observamos unos grandes incrementos de la capacidad de producción y expansiones en la producción de polietileno. Y la pregunta que nos hacemos es si ya hemos terminado, ya hemos llegado al final en estas expansiones de la capacidad de polietileno. La respuesta es que aparentemente no. Esto no es el caso. Este gráfico que ven aquí es el incremento de capacidad de polietileno dentro de Norteamérica, el conjunto de Estados Unidos y Canadá, en los últimos años, desde el 2016, así como lo que ha sido anunciado a futuro. En este año, en el año 23, vamos a seguir viendo el impacto de incrementos de capacidad que tuvieron lugar en el año 22, como fueron Bayport y Shell, así como una nueva planta de producción de Nova Chemicals en Canadá. Pero independientemente de estos proyectos recientes, también estamos viendo que hay proyectos para incrementar la capacidad para la segunda parte, la parte final de la década de los 20. Entonces, ¿cuánto ha aumentado la capacidad hasta ahora? Hasta finales de 2023, la capacidad en Norteamérica ha aumentado en 11.3 millones de toneladas anuales. Esto equivale aproximadamente a 940.000 toneladas adicionales de capacidad de producción por mes. Entonces, la mayor parte, si no toda esta capacidad, nueva capacidad, está enfocada hacia los mercados de exportación. Si seguimos con el argumento, esto quiere decir que las exportaciones, por lo tanto, deberían aumentar en 940.000 toneladas al mes como mínimo con respecto a lo que eran en el año 2016 para que estas nuevas plantas puedan funcionar de forma eficiente y a altos ratos de operación.
Ok, entonces, ¿cuáles son las compañías que están haciendo inversiones? Bueno, ya mencionamos como en años recientes, en el 22, Bayport Polymers y Shell incrementaron su capacidad y Nova está en proceso de arrancar una planta en Canadá. Adicionalmente, tenemos que Chevron Phillips y Qatar Petroleum en octubre del año pasado arrancaron la construcción de una mega planta de polietileno en el estado de Texas. En el estado de Luisiana hay un proyecto de Formosa que el año pasado perdió sus permisos de aire, pero el estado de Luisiana está tratando de revocar esta pérdida de los permisos para permitir que el proyecto siga adelante. Luego, SABIC está considerando una inversión colocalizada en las refinerías de Motiva en Port Arthur, donde Motiva originalmente tenía unos proyectos para construir un cracker de etileno y unas plantas de polietileno. Y ambas compañías, Motiva y SABIC, son parte de Aramco. Y finalmente, Dow Chemical también tiene un proyecto para incrementar su capacidad de polietileno lineal en la provincia de Alberta, en Canadá, que es un proyecto que va a tener un bajo impacto ambiental. Entonces, tenemos muchas inversiones planificadas, continuación de inversiones hacia el futuro en Norteamérica. Entonces, ¿en qué se basan estas inversiones? ¿Cuál es la premisa detrás de esas inversiones? Por un lado, es que la producción dentro del mercado norteamericano siga siendo competitiva desde el punto de vista de costes en comparación a la producción en otras regiones. Esta es una de las premisas. Pero la segunda premisa es que la demanda por polietileno de origen petroquímico siga creciendo a futuro. ¿Okay? Y esto va a ser el sujeto de nuestra siguiente ola. ¿Okay? Porque la siguiente ola es qué impacto puede tener en nuestra industria la guerra que se está estableciendo contra los plásticos en general. Lo primero que les voy a mostrar son los objetivos que el US Plastic Pact, o el Pacto de Plástico de los Estados Unidos, estableció para la industria de envases y embalajes en Norteamérica. Esto es un pacto liderado por el Ellen MacArthur Foundation, que tiene pactos similares en otros lugares del mundo y que busca reducir el impacto medioambiental de los plásticos a futuros. Pues bueno, les voy a mostrar los objetivos que se establecieron para el año 2025 y qué tanto se ha avanzado en estos objetivos. En primer lugar, en su lado izquierda, tenemos el objetivo para el 2025 de que un 100% de los envases de plásticos que se vendan en los Estados Unidos sea reusable, reciclable o compostable. De hecho, solamente se consiguió que un 36% el año 22 tenga estas características. El segundo objetivo es que la mitad o el 50% de todos los envases de plástico que se produzcan en los Estados Unidos sea reciclado al año 2025. En la actualidad, solamente un 13% de estos envases son reciclados. Luego, otro objetivo es que el 30% del contenido del plástico, de los envases de plástico, ya sea de resinas post-consumo o resinas basadas en bioquímica. En la actualidad, solamente un 8% del contenido cumple con esta meta. Y finalmente, el otro objetivo es que el 100% de los envases y embalajes que se produzcan dentro de los Estados Unidos sea diseñado para que se reuse, recicle o se compostee. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que ninguno de estos objetivos que ustedes como parte de la industria entienden que son muy altos, prácticamente imposibles de cumplir, le da entonces a los ambientalistas la posibilidad de acusar a la industria de greenwashing, o sea, que nada más estamos pintando la industria ligeramente verde, pero realmente no estamos haciendo nada para reducir nuestro impacto. Claro, evidentemente, como no cumplimos estos objetivos, esto es lo que está pasando, cuando en realidad estos objetivos serán excesivamente elevados. Entonces, lo que hacen ellos es incrementar la presión en cuanto a nuestra industria, enfocándose ahora ya sea en la prohibición completa de los plásticos o también en la moratoria para las nuevas inversiones en plantas de producción de plástico. Esto es una batalla que continúa.
la industria y los ambientalistas están, digamos, batallando en temas como cuál es la definición de la palabra reciclado, cómo se clasifican los procesos de reciclaje avanzado que la industria está promoviendo para incrementar la circularidad de nuestros envases, etcétera. Y el resultado de estas batallas todavía no está 100% definido, pero lo que es seguro es que a futuro la industria plástica va a ser diferente de lo que se encuentra en la actualidad. Los ambientalistas no solamente se están enfocando en crear este tipo de objetivos, sino que también están batallando a la industria en los juzgados. En el año 22, la Escuela de Leyes de la Universidad NYU o New York University estableció un tracker, un seguimiento de cuántas demandas se estaban haciendo en contra de la industria de plástico. Entonces se lo dejo a ustedes para que lo observen cómo por muchísimos años había muy pocas demandas, pero desde el 2020 se han acelerado, es decir, que los ambientalistas están tomando acciones efectivas para tratar de impedir el uso o reducir el uso y el consumo de plásticos dentro del mercado norteamericano. Nosotros como industria estamos observando y reconociendo esta guerra y estamos tomando también medidas para poder cambiar esa situación. De hecho, una de las cosas que me ha parecido más interesantes de todas las reuniones a las que he estado participando, estamos invirtiendo en ya sea nuevas tecnologías para nuevas estructuras de envase que permitan el reciclado más fácil, por ejemplo, monomaterial. Estamos creando aditivos que permitan facilitar el seguimiento de los polímeros, o también estamos trabajando en, digamos, tecnologías de reciclaje avanzado que incrementen la circularidad. Y también estamos cambiando nuestro discurso, estamos abrazando una serie de medidas que en el pasado nosotros no apoyábamos, como puede ser, por ejemplo, los depósitos por las botellas, o puede ser las regulaciones de extendiendo la responsabilidad de los productores. A pesar de que estemos nosotros abrazando estas medidas y tomando también acciones, los ambientalistas siguen moviendo los postes de los goles para seguir haciendo nuestro trabajo difícil. Entonces, lo que yo exhorto hoy a todos los que estén aquí presentes es que primero que continuemos trabajando en la parte tecnológica, pero sobre todo que nos enfoquemos en soluciones que permitan incrementar la circularidad y reducir sobre todo el impacto, digamos, el footprint en el ambiente de los plásticos, y también que eliminemos la polución de los plásticos dentro del medio ambiente. Esto en su conjunto restará valor a todos estos argumentos en contra de nuestra industria y nos van a permitir mantenernos en una, digamos, tendencia de crecimiento y participando en la economía global. Ok, Esteban, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo y por qué esto es relevante para mí? Okay. Primero, tenemos una continuidad en proyectos para para la expansión de la capacidad de polietileno dentro de la región de Norteamérica. Estas inversiones apuestan en dos cosas. Por un lado, que los costes de producción dentro de Norteamérica se mantengan competitivos con respecto a otras regiones, pero por otro lado también están basados en la premisa de que la demanda de polietileno de origen fósil siga creciendo a futuro. Y la pregunta real es cómo va a impactar el crecimiento de esta demanda a futuros la guerra en contra de los plásticos. Fantástico. Estamos más o menos en la mitad de la presentación. Ahora me gustaría que nos enfoquemos entonces en el tema del comercio internacional de polietileno. Sí, en años pasados años recientes, habíamos visto un incremento del aislamiento de los mercados. Esto ha cambiado significativamente, hasta el punto de que en enero del año 23, las exportaciones de polietileno de los Estados Unidos finalmente rompieron de forma permanente la barrera de 1 millón de toneladas de exportaciones por mes. De hecho, en el mes de marzo exportamos 1.15 millones de toneladas de polietileno afuera de los Estados Unidos. Y a pesar de que se han moderado estas exportaciones desde el mes de marzo, siguen manteniéndose por encima del millón de toneladas. Esto se ha beneficiado o, digamos, ha podido ocurrir
porque hemos expandido significativamente nuestras exportaciones al mercado asiático. El gráfico de la derecha les muestra las exportaciones de Estados Unidos por región, ya sea América, Europa y Asia. Y como vemos, la que ha experimentado el mayor crecimiento en sus exportaciones han sido las exportaciones al mercado asiático. No es la primera vez que estamos cerca, o sea, lo ven en el gráfico de la izquierda y lo vemos también en esta tabla que les presentamos a continuación. En múltiples ocasiones hemos estado bastante cerca de exportar 1 millón de toneladas. La pregunta real es si esto es suficiente. ¿Cuál es la cantidad de exportaciones que deben salir de los Estados Unidos para que todas estas inversiones en capacidad que se han llevado a cabo funcionen de una forma eficiente y a altos ratios de operación? Para eso, conducimos el análisis que están viendo en este gráfico. Ahí hay 2 líneas que me gustaría que observaran. Por un lado tenemos la línea azul, que representan el incremento de las exportaciones de polietileno de los Estados Unidos al resto del mundo, comparado con el promedio de las exportaciones en los años 2015 y 2016, es decir, justo antes de que invirtiésemos en la capacidad, el incremento de la capacidad. Y luego estamos comparando esto con los incrementos de capacidad que han tenido en este mismo periodo, que han tenido lugar en este mismo periodo. Como pueden observar, hasta el año 2020, ambas líneas estaban bastante encima la una de la otra, es decir, que las exportaciones estaban, digamos, llegando a los niveles necesarios debido a o requeridos por los aumentos de la capacidad, pero a partir del año 21 vemos cómo se da una divergencia entre las exportaciones que se llevan a cabo y cuánto ha aumentado la capacidad. De hecho, en el mes de junio, las exportaciones de los Estados Unidos fueron 270.000 toneladas por debajo de lo que deberían ser en función de cuánto ha incrementado la capacidad hasta el mes de junio del 23. Y es más, si comparamos estas exportaciones con la línea gris que representa cuál sería el incremento total de la capacidad para el año 24, la diferencia es mayor. Tendríamos que exportar 360.000 toneladas más que lo que exportamos en junio para que estas nuevas plantas estén funcionando de manera eficiente y a alto ratio de operación. Entonces, la pregunta ¿es posible hacer esto? Pues, a ver, si la historia es referente a lo que pasa en el futuro, creo que sí es posible. De hecho, lo que hicimos fue analizar cuál es el máximo nivel de la exportación que ha tenido lugar de los Estados Unidos a diferentes regiones en el periodo del 2015 al 2022. Esa es la primera columna de la gráfica, perdón, de la tabla que ven aquí. Y estamos comparando con las exportaciones en junio. Entonces, vemos cómo si Estados Unidos exporta a niveles máximos, el incremento con respecto a las exportaciones del mes de junio corresponde justamente a esas 360.000 toneladas que hablaba anteriormente. Es decir, que podemos hacerlo, pero ¿qué requiere? Requiere que las exportaciones se mantengan a nivel máximo de forma sostenida. Requieren que incrementemos nuestras exportaciones de los niveles actuales a todas las regiones del mundo y que estos incrementos de las exportaciones sean bastante por encima que el crecimiento de estos mercados en estos momentos. ¿Ok? Por lo tanto, piensen un poquito al respecto de esto que quiere decir, cuál es la consecuencia de todo esto. Esto lo que quiere decir es que los Estados Unidos van a tener que desplazar ya sea producción local o otros importadores a estas regiones para poder alcanzar las cuotas de mercado que les hacen falta de manera que puedan correr sus plantas a altos ratios de operación. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a tratar de sumarizar todo esto en pocos conceptos. ¿Ok? Las exportaciones que han llegado a niveles récord dentro de los Estados Unidos necesitan continuar a expandirse para poder llegar a esto y para poder hacer esto y para que las plantas nuevas lleguen a 100% de utilización, las exportaciones van a tener que llegar performar, o sea, funcionar a los niveles máximos de una forma sostenida.
¿Es posible? Sí es posible, pero va a requerir que los productores de los Estados Unidos sean muy agresivos en esos mercados a los que quieren llegar, es decir, bastante competitivos en el tema de precios. Y creo que esto es una buena introducción para el último segmento de nuestra presentación del día de hoy, que es el tema de los precios. Y vamos a arrancar este segmento de precios enfocándonos en la parte de aguas arriba, en la parte de las materias primas que utilizamos para la producción de polietileno y etileno. Aquí lo que ven en color gris es el precio de la nafta en el mercado asiático, y en las líneas azules y naranjas ven el precio de etano y el gas natural dentro de Norteamérica. Están expresadas a una unidad, dólares por millón de BTU, que nos permite comparar ambas commodities. Entonces, varias cosas que observar. Primero, para que estemos claros de a qué me refiero, nafta es lo que se utiliza principalmente en Asia para la producción, etano es lo que se utiliza principalmente para la producción en Norteamérica. Por un lado, los precios de la nafta se han moderado con respecto a los máximos o niveles elevados que observamos al principio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero a pesar de su moderación, se mantienen elevados y muy por encima de los precios del etano y del gas natural, que a pesar de que ha aumentado el consumo del gas natural, sobre todo para las exportaciones, los precios de estos materiales se mantienen bajos. Es decir, que lo que quiere decir esto es que la competitividad en costes para los productores de Norteamérica se mantiene, ¿ok? Y siguen siendo muy competitivos con respecto a productores que utilicen materias primas pesadas. Y esto alimenta entonces la posibilidad de estos productores de bajo costes de poder alcanzar esos mercados y ser competitivos y todavía hacer dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los precios de polietileno? Bueno, en esta gráfica que el polietileno de baja densidad, lineal y alta densidad en el mercado de Norteamérica. Y lo que vemos es que ha habido una reducción significativa en los precios del polietileno con respecto a los valores extremadamente elevados que vimos en el año 21. Desde su pico en el 21 hasta ahora, a principios del 23, los precios han caído aproximadamente en 40 centavos por libra. Ahora bien, esta reducción de precios ha sido, digamos, se ha limitado o ha parado de reducirse en el año 23. Esto ha sido ayudado en cierta medida por la capacidad de estos productores de exportar su exceso de producción a los mercados asiáticos. Entonces, si ya vimos los costes, ya vimos los precios, ¿qué es lo que está pasando con los márgenes de producción para los productores en Norteamérica? Pues evidentemente que estos márgenes también han sido reducidos, pero puedo aventurar en decir que siguen siendo atractivos. Los márgenes de producción de polietileno, que son la línea naranja que ven en esta gráfica, alcanzaron su cima en agosto del 21 a 65.5 centavos por libra. Estoy hablando de margen, no precio de polietileno. No precio de polietileno. Desde entonces, los márgenes alcanzaron su nivel más bajo en diciembre del año 22 a 28 centavos por libra, y en la actualidad se encuentran en aproximadamente 32 centavos por libra dentro del mercado norteamericano. Es decir, una reducción de los márgenes, pero todavía márgenes bastante atractivos para el productor de los Estados Unidos, que les permitiría nuevamente, y siempre me estoy enfocando en por qué esto es importante, en exportar al resto del planeta, comprimiendo estos márgenes un poquito más. Entonces, ¿qué ha sucedido en estas diferencias grandes de precios que existían entre regiones? Bueno, estas diferencias se han reducido significativamente. El gráfico que ven aquí es la diferencia de precios de polietileno lineal entre el mercado de China y el mercado de los Estados Unidos. Como ven, han caído de los niveles de casi 35 centavos por libra en el 21 y 25 centavos por libra en el 22 a un rango entre 5 y 10 centavos por libra en la actualidad. Esta moderación
desde nuestro punto de vista, aún no ha alcanzado los niveles que debe alcanzar. Nosotros creemos que este diferencial debe moverse a los niveles históricos de 0 a 5 centavos en el futuro próximo para poder exportar de una forma continuada y a los niveles que les hace falta a los productores de los Estados Unidos. Ahora vamos a enfocarnos por un segundo al mercado asiático. No sé qué tan familiarizados ustedes están en el mercado asiático, pero es uno de los mercados más importantes del mundo y el que también establece de cierta forma el piso de los precios de polietileno. Entonces hay un par de cosas que me parecen curiosas. El gráfico aquí les muestra los precios de etileno en azul, polietileno de alta densidad en naranja y nafta en color gris. Y un tema que no sé si ustedes estaban al tanto, pero si ven el precio del etileno y el precio del polietileno en el mercado asiático se sientan uno encima del otro, ¿ok? ¿Por qué es esto? Esto se debe a que los productores de polietileno en Asia lo que intentan o buscan es mantener la mayor parte del margen dentro de la cadena de etileno, de manera de que en las negociaciones de venta de polietileno no haya mucho que perder, porque los costes están pegando directamente al precio de polietileno. Tema interesante. Pero creo que el segundo tema que es más interesante todavía es que el diferencial entre el precio del polietileno y la nafta en el mercado asiático se ha reducido con respecto a los niveles que observábamos en el año 20, 21 y 22 casi a los niveles actuales. Hay una reducción de este spread que es un equivalente del margen de los precios de polietileno en la región. Esto es indicativo, evidentemente, de un mercado débil, ¿okay? Esta compresión de margen se debe a, por un lado, un exceso de capacidad, tanto en Asia como en el resto del mundo, y por otro lado también una demanda débil y unas perspectivas débiles a futuros de la demanda de polietileno en el mercado asiático. Bueno, vamos a tratar de juntar todos estos conceptos en una sola gráfica, en los precios y los costes de producción de polietileno tanto en Norteamérica como en el mercado asiático y digamos, temas a destacar, por un lado, es que el diferencial entre los precios de Asia y Norteamérica y Latinoamérica, por consecuente, se han reducido, pero que todavía hay espacio para que este diferencial se reduzca más, aproximadamente de 5 a 10 centavos más de los niveles actuales. Las condiciones en el mercado asiático son bastante débiles y esto resulta en una compresión entre el diferencial entre el precio del polietileno y la nafta en China. Y este diferencial, si se mantiene la debilidad en el mercado asiático, puede continuar reduciéndose. Por lo tanto, nuestras expectativas a futuros es que los precios se van a mantener débiles y con tendencia a la baja por el balance del año, exceptuando que se dé algún tipo de evento externo. Uno de los que destaco en esta gráfica es qué pasaría con los precios del petróleo. Porque, como decía antes, el piso de los precios que viene del mercado asiático depende mucho de los costes del petróleo. Es decir, que si el coste del petróleo se desplomase, esperaríamos una caída en los precios del polietileno, pero si el precio del petróleo aumentase, lo que podíamos ver entonces o esperar es que los precios del polietileno se pudieran expandir. En cualquier caso, a pesar de esta expectativa de que los precios se mantengan débiles y con una tendencia a la baja, los márgenes, como comentábamos anteriormente, siguen siendo atractivos para el producto de Norteamérica. ¿Ok? Ya decíamos cómo el piso de precios se establece con los costes de la nafta en Asia, así que siempre y tanto la nafta esté a mayores valores que el precio del etileno, los márgenes dentro de Norteamérica van a ser atractivos. Si esperamos, creemos que va a haber una erosión en estos márgenes, sobre todo por la necesidad de ser más agresivos a la hora de alcanzar estos mercados. Si quieres correr a tus plantas a máximos ratios de operación, vas a tener entonces que alcanzar nuevos mercados, vas a tener que vender a niveles récords de una forma sostenida y esto va a resultar probablemente en agresividad en precios y por lo tanto en compresiones de los márgenes. ¿Okay? Otros potenciales peligros que vemos en el futuro pues son los temas de la economía, si hay una recesión global, ¿okay? Y luego también si la demanda por resinas vírgenes se ve
impactada por las medidas en contra de los plásticos que se están llevando a cabo en el mundo. Hay un aspecto ligeramente positivo que puede ayudar a los márgenes de los productores y es el incremento de la producción y el uso de grados post-consumo y grados de origen verde. ¿Okay? Estos productos en la actualidad tienen mucha más demanda que suministro y lo que hace entonces es que tengan unos precios bastante más elevados que los polímeros de tipo commodities, y esto puede ayudar a mejorar en cierta forma los márgenes promedios para los productores. Como les decía, sigue habiendo algunas olas y la última ola que les voy a presentar el día de hoy es la ola del ambiente, el clima. ¿Okay? La sesión o la temporada, perdón, de los huracanes no se ha terminado. De hecho, apenas está empezando. ¿Okay? Y a principios de agosto, la Agencia del Clima de los Estados Unidos actualizó su pronóstico y ahora mismo está esperando que hayan de 2 a 5 huracanes que le llaman majors, grandes huracanes en la región. Estamos viendo ahora mismo los dos primeros, Idalia y Franklin, ¿okay? Que afortunadamente, bueno, desafortunadamente si ustedes residen en Florida o están en la costa este de los Estados Unidos, pero afortunadamente no han impactado la costa del Golfo de Texas y Luisiana, donde se concentran el 80% de los activos productivos de la industria petroquímica de Norteamérica. Si ustedes ven algún huracán en esta dirección, yo por mi lado voy a hacer mis maletas y arrancar, pero es probable que tenga un impacto en los precios causando un aumento de los mismos. Muy bien, en conclusión, el día de hoy creo que podemos llegar estamos de acuerdo en que la marea sí está cambiando para la industria de polietileno. ¿Okay? La demanda está a la baja por, digamos, temas económicos y que también están siendo impactadas por las presiones medioambientales en contra de los plásticos. La capacidad sigue aumentando y esta combinación de reducción en la demanda y exceso de capacidad va a resultar en un exceso de suministro potencialmente. Las exportaciones se están expandiendo, están alcanzando niveles récords, pero todavía necesitan expandirse más y mantenerse a niveles elevados para que las nuevas plantas dentro de Norteamérica puedan correr altos ratios de operación. Y esto en su conjunto nos lleva a esperar una suavidad en los precios hacia futuro, pero evidentemente estén muy al tanto de lo que nos vayan a hacer los huracanes en los próximos meses aquí en la costa del Golfo. Les agradezco a todos su atención. Cualquier pregunta o duda la pueden mandar a mi email y para aquellos que tengan interés en recibir una copia de la presentación, por favor me envían un email a mí o se comunican con APLA y ellos nos van a poner en contacto para que pueda enviarles la información. Abrimos entonces el periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.